este mensaje. Y a través de este mensaje, anhelo que todos nosotros que estamos en esta mañana, en este lugar, podamos comprometernos con esa iglesia que el Señor Jesucristo ideó, diseñó, que podamos conformarnos cada uno de nosotros a los estándares, al modelo de la iglesia que el Señor ha instituido. ¿Cuál es nuestro modelo a seguir como iglesia? ¿Cuál es el diseño de una iglesia que nosotros podamos seguir? Esa iglesia está en el Nuevo Testamento. Esa iglesia es la iglesia primitiva. Tenemos que acercarnos en lo más cercano que podamos a esa iglesia del Nuevo Testamento, a esa iglesia naciente. La iglesia que debemos de ser es esa iglesia que, como dice aquí en Juan, es una iglesia que está andando en amor, que vive en el amor de Dios. Jesucristo, el día jueves por la noche, en el aposento alto, les dijo a sus discípulos que estaban reunidos ahí, piensen lo siguiente, todos los discípulos que estaban ahí presentes, todos, completamente todos eran diferentes. Todos eran de diferentes culturas, de diferentes ideas, pensamientos. Cada quien tenía un entorno social que arrastraba, cada quien tenía un pasado. A todos ellos, el Señor Jesucristo, el día jueves por la noche, les da este mandamiento y les dice, un nuevo mandamiento os doy. Aquí radica prácticamente la esencia de una iglesia que está honrando a su Señor. Dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros. La iglesia que nosotros llegaremos a ser, una iglesia bíblica saludable, es una iglesia donde nosotros ponemos por obra, cumplimos con este mandamiento, donde Jesús les dice a sus discípulos su última voluntad. Antes de partir, antes de ser crucificado, antes de ser colgado en el madero, les dice a los discípulos, recuerden lo que yo les voy a decir en esta hora. Quiero que ustedes se amen unos a otros. ¿En qué forma? ¿En qué medida? ¿De qué manera? Y dice, así como yo os he amado. El estándar que Cristo pone para amarnos unos a otros es de la misma manera en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó Cristo a nosotros? ¿De qué manera lo expresó Cristo? Él lo expresó dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario, entregando su vida, derramando su sangre por nuestros pecados. Él entregó su vida por personas que no le amaban, por personas que le perseguían, por personas que se le oponían, por crueles pecadores. Él murió en la cruz del Calvario. El amor de Cristo es un amor sacrificial, un amor que no se agota, un amor incondicional, un amor que sana, un amor que perdona, un amor que levanta, un amor que va más allá de las fuerzas posibles. Ámense como yo les he amado, dice el Señor. Y este amor es lo que nosotros tenemos que poner por práctica. El desafío para los apóstoles era que ellos tenían que aprender a convivir en ese amor. En el versículo 35 les dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. La verdadera iglesia es aquella iglesia que plasma el amor de Dios en su vida. El verdadero discípulo es aquel que vive en el amor de Dios, es aquel que expresa amor.
El verdadero discípulo no es aquel que tiene una Biblia, no es aquel que viene a la iglesia, no es aquel que ora, no es aquel que ayuna, no es aquel que danza. El verdadero discípulo no es aquel que habla en lenguas o que salta o que hace muchas cosas. No, el verdadero discípulo es aquel que sabe amar. La marca distintiva de los verdaderos creyentes y de una verdadera iglesia es el amor sacrificial puesta en acción. El amor verdadero, el amor de Cristo, es un amor sacrificial puesta en acción. Nunca es un amor que se esconde en uno. Nunca es un amor que está en nosotros nada más. No, es un amor que surge, que sale espontáneamente. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10 al 11, asimismo también Juan nos recuerda esto y nos dice de esta manera. Lea conmigo, por favor. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿No fuimos nosotros quienes amamos a Dios? ¿No fuimos nosotros quienes buscamos a Dios? ¿No fuimos nosotros que un día decidimos servirle a Dios? No. No fuimos nosotros quienes buscamos a Dios. Esto tiene que quedar bien en claro. No somos nosotros buscando a Dios. Es Él buscándonos. ¿Y por qué Él nos buscó primero? La Biblia nos deja en claro. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿De qué manera? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Puedes entender esto, hermano? ¿Puedes entender en qué consiste el amor? Aquí está la definición del amor. El amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción, aunque involucra todos los afectos del ser humano. Tenemos que entender que el amor tiene que enraizarse en esta verdad que nosotros estamos entendiendo aquí. Él nos amó primero. Sí, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos embarrados en el pecado, Él nos amaba. Así como Cristo amó a Pedro y a Juan cuando ellos todavía no eran sus discípulos, cuando ellos eran rudos pescadores, Jesús los amaba. Así como Dios amó a Pablo cuando Pablo perseguía a la iglesia, cuando Pablo metía en la cárcel a los creyentes, cuando Pablo encerraba en la prisión a los inocentes, allí el Señor también estaba detrás de Pablo amándole. Él nos amó primero. En la condición en que nos encontrábamos, Él nos amó. ¿Y nos amó de qué manera? Enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Juan aplica el pasaje y dice, amados, si Dios así nos ha amado, ¿cómo así? Entregando a su Hijo. Nos ha amado de una manera extraordinaria, nos ha amado de una manera tan grande, tan inmensa, nos ha amado con un amor indescriptible, infinito, insondable, un amor que no se puede definir. Dice, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Está entendiendo usted lo que estamos entendiendo aquí? Note el desafío del versículo 11. Si Dios nos ha amado de esta manera, ¿de qué manera? Enviando a Cristo por nosotros, enviándolo a Él en nuestro rescate, enviándolo a Él a derramar su sangre en la cruz del Calvario por unos crueles pecadores que nosotros éramos. Nosotros no éramos inocentes, éramos crueles pecadores, vil pecadores, éramos impíos, pero Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y Juan nos dice, amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Es el amor de Dios que tiene que permear todo lo que somos. Es el amor de Dios que tiene que expresarse en nosotros. Gálatas 5:6 nos dice de esta manera,
Pablo también nos habla del amor, pero él nos habla en un sentido aún más puntual y nos dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Ahora, note la última frase. Note la última frase, por favor. Sino la fe que obra por el amor. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos en Cristo? ¿Cómo sabemos que nosotros somos una nueva criatura? ¿Cómo nosotros sabemos que somos hijos de Dios? Cuando nosotros expresamos ese amor. La fe actúa por el amor. De nada te sirve decir que tú tienes fe. De nada te sirve decir que tú conoces a Dios. De nada te sirve a ti decir que tú tienes una fe, una confianza en el Señor, si tú no estás actuando en el amor. Sin amor no somos nada. Pablo lo define esto en 1 Corintios capítulo 13. En 1 Corintios capítulo 13 dice de la siguiente manera, préstame atención a lo que te voy a decir. En el capítulo 12, Pablo habla de los dones. Y ahí resalta los diferentes dones que los creyentes de Corinto tenían. Tenían grandes dones y muchos de esos creyentes que tenían dones se creían muy superiores a los demás. Había profecía, hablaban en lenguas, había milagros, había hazañas. Era una iglesia donde fluían los dones. Pero muchos de ellos se habían vuelto soberbios, arrogantes. Y luego Pablo los lleva al capítulo 13. Y en el capítulo 13, Pablo les dice a los corintios, ¿saben qué? Los dones de nada sirven si ustedes no tienen amor. Eso es lo que dice Pablo. Ustedes pueden dar todo su dinero al mundo, pero si no tienen amor, de nada sirve. Ustedes pueden entregar su propia vida como mártires, pero si no lo hacen por amor, de nada sirve. Usted puede hablar en diferentes lenguas, puedes tener todo el conocimiento del infinito, pero si no tienes amor, de nada te sirve, dice Pablo. Hermanos, la iglesia que debemos de ser debe ser una iglesia que expresa este amor, y este amor debe resaltarse, debe reflejarse por el uno, por el otro. Así que, teniendo esto en mente, voy a darte algunos puntos muy importantes donde voy a desafiarles a todos ustedes en esta mañana, porque anhelo realmente que todos entendamos y sepamos cuál es la iglesia que Cristo quiere que seamos. Una iglesia que vive en el amor. Pero ¿cómo reflejamos este amor? ¿Cómo este amor actúa? ¿Cómo este amor puede verse visiblemente en nuestras vidas? A ti como padre, a ti como madre, a ti como hija, como hijo, ¿cómo sabes tú que realmente tienes el amor de Dios? Si no lo expresas. ¿Cuáles son los frutos de ese amor en una iglesia? ¿Cómo es una iglesia que vive el amor de Dios? En primer lugar, la iglesia que queremos ser y debemos de ser y que vive en el amor es una iglesia que soporta. Esa es la primera característica de una iglesia que vive en el amor de Dios. Es una iglesia que soporta. ¿Qué es lo que soportamos? Entendemos que dentro de la iglesia no todos los hermanos y no todas las hermanas tienen nuestro mismo pensamiento, tienen nuestro mismo carácter, tienen nuestro mismo pensar, nuestra misma actitud. No, todos en el cuerpo de Cristo somos completamente diferentes. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos defectos y tenemos virtudes. Cada uno de nosotros tenemos ciertas debilidades y ciertas fortalezas. Cada uno de nosotros tenemos ciertas cosas que nos distinguen de los demás. No todos tenemos el mismo temperamento. No todos tenemos la misma actitud. No todos tenemos la misma fe. No todos tenemos el mismo nivel de crecimiento espiritual. No todos pensamos de la misma forma.
Amados hermanos, en la iglesia estamos todos juntos, pero todos somos completamente diferentes. Y por lo tanto, vamos a tener confrontación. Vamos a tener que lidiar con el carácter del otro hermano y de la otra hermana. Tenemos que lidiar con nuestras diferencias. Y cuando nosotros estamos llenos del amor de Dios, tenemos la capacidad de soportar, de tolerar a nuestros hermanos que están con nosotros. Por eso Pablo en Colosenses capítulo 3:13 le dice a la iglesia de Colosa, soportamos unos a otros. Es que no hay, el amor se expresa cuando nosotros sabemos tolerar a los demás. Pero cuando nosotros no sabemos tolerar, no sabemos soportarnos unos a otros, caemos en las quejas, caemos en la murmuración, caemos en los chismes, caemos en las difamaciones y caemos en toda clase de chismecerías en las cuales queremos dañar la reputación del otro hermano, de la otra hermana. Solemos decir, es que esa hermana me miró mal. No, es que ese hermano me miró mal, ese hermano me ha fallado, ese hermano me ha fallado, ese hermano no me gusta su carácter, la otra hermana no me gusta cómo se viste, la otra hermana no me gusta cómo me mira. Y comenzamos a mirar a uno y a otro, y comenzamos a murmurar, y comenzamos a insultarnos, a ofendernos, a menospreciarnos. Pero ese no es el amor. Allí no hay amor. Donde hay difamaciones, donde hay chismes, donde cada creyente está hablando de la vida de su hermano, donde cada creyente está murmurando de la vida de su hermano, ¿cómo puede haber amor allí? ¿Cómo puede haber amor en la vida de un cristiano que se queja, murmura y juzga a su hermano? ¿Cómo te puedes atrever a juzgar a tu hermano? A hablarles a sus espaldas. Ese no es el amor, ese no es el amor. El amor no juzga, el amor no condena, el amor no murmura, el amor no chismea, el amor no desprecia a nadie. El amor soporta. En Romanos 15, Pablo llega a un tema sumamente delicado. En el capítulo 14, Pablo comienza su enseñanza y le dice a los romanos que ellos tienen que aprender a soportar a los débiles. Al parecer, en la iglesia de Roma había varios grupos. Había un grupo de creyentes más maduros. Había un grupo de creyentes que tenían un conocimiento bíblico más profundo de Dios. Había un grupo de creyentes que habían madurado, que tenían un conocimiento, que tenían libertad. Pero había otro grupo de cristianos que no eran así, que eran aún recién iniciantes, que aún eran débiles recién, que aún muchos de ellos recién estaban empezando. Y al parecer, los romanos no querían soportar a los más débiles. Habían creyentes tan débiles que no entendían muchas cosas, no comprendían muchos asuntos de la fe. Pero los que ya entendían, los que ya conocían, lo que hacían era menospreciar a los que no sabían. Por eso Pablo en Romanos 15:1 les dice, así que los que somos fuertes, los que somos maduros en la fe, los que estamos entendiendo la palabra, los que estamos conociendo más la escritura, los que estamos orando, los que somos espirituales, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ese es amor. Cristo soportó las flaquezas de Pedro. Cristo soportó las flaquezas de Juan. Cristo soportó a Judas. Imagínate a Judas. Cristo soportó la flaqueza de los 12, de las multitudes. Cristo supo lidiar con la flaqueza de todos. Y ahora tú no eres capaz de soportar a tu hermano que recién está empezando en la fe, que recién está madurando, que recién está creciendo. ¿Dónde está el amor entonces ahí? ¿Dónde está el amor?
El amor nunca aplasta, nunca menosprecia, nunca puede decir, yo sé, yo conozco ya la palabra, conozco la teología, ¿y qué? Y al que no sabe lo desprecias, quieres avanzar rápido, y el que viene más lento lo quieres dejar atrás. Eso no es amor, eso es egoísmo, eso es soberbia, eso es narcisismo, porque piensas solo en ti, piensas en tu bienestar. Como tú conoces la palabra, tienes ciertas libertades. Como tú conoces la palabra, tienes cierta madurez. Pero el que no la conoce, el que no la sabe, lucha, batalla, aún le falta madurar, aún le falta crecer. El verdadero amor cristiano es el amor que soporta a los débiles. Pablo lo dice puntualmente. Así que los que somos fuertes, los que somos maduros, los que tenemos conocimiento de Dios, los que conocemos a Dios, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pero ¿cuántos creyentes se quieren agradar a sí mismos? Quieren vivir para sí mismos. Ah, el otro hermano me miró mal. A mí qué me importa, me voy por mi camino. No nos importa la vida de los demás. No entendemos que en el camino de Dios, que en este peregrinar, no todos estamos en el mismo rumbo, no todos tenemos la misma velocidad. Hay algunos que vienen más lentos. Hay algunos que tardan en madurar. Hay algunos que Dios los pone en nuestras vidas. Aquellas personas que tienen una mala actitud, aquellos que tienen una actitud negativa, que tienen un carácter y un temperamento diferentes al tuyo, pero Dios los pone ahí. ¿Para qué? Probar tu fe, para probar tu amor, para probar tu resiliencia, para probar tu tenacidad. Sobre todas las cosas, para probar tu amor. ¿Hay amor en tu vida, hermano? ¿De verdad tú amas al Señor? ¿De verdad tú amas al Señor? Si tú tienes el amor de Cristo en tu vida, ese amor te va a llevar a soportar a los demás, a soportar a los adolescentes, a soportar a los niños, a soportar a todos. Porque si eso no hay en tu corazón, no puedes decir que tienes el amor de Dios en tu vida. La iglesia que expresa el amor de Cristo no solamente soporta, también levanta. Una iglesia que expresa el amor de Cristo es una iglesia que levanta, nunca condena, nunca hunde, nunca hace leña del árbol caído. ¿Cuántas veces en la iglesia se ve las críticas? Cuando un hermano cae, cuando un hermano resbala, cuando una hermana cae, cuando un hermano cae, al toque la iglesia se levanta como juez y comienza a condenar y comienza a juzgar y comienza a lanzar piedras contra ese hermano. ¿Cuál es el propósito del amor en ese sentido? Cuando vemos a un hermano que ha caído, cuando vemos a un hermano que se ha descarriado, cuando vemos a un hermano que se ha desanimado, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿A dónde nos lleva la fe que actúa por el amor? ¿A juzgar? ¿A murmurar? ¿Criticar? Eso es lo que hacen en las demás iglesias. Yo he estado en iglesias donde se critica al pastor, donde se critica al hermano, donde se critica al diácono, donde hay contrapunteo, donde hay rivalidad, donde todos se miran, se odian. Cuando un hermano cae en pecado, todas las hermanitas se reúnen a chismear, a hablar. Yo he estado en esas iglesias, hermano. Yo he vivido en carne propia. Como cuando algunos hermanos caen en pecado, las hermanas se levantan. Supuestamente el grupo de intercesión. Hermana, tenemos que orar sobre un hermano. Así, sí, es que se ha caído en pecado, ¿sabías eso? Sí, se ha caído en pecado fuerte, está andando así, asás, esto es lo otro. Anda, sí. Ni siquiera oran. Ahí se la pasan media hora, una hora chismeando y hablando de la vida de un hermano que ha caído en pecado. O que se ha retirado, o que ha desfallecido, o que ha caído. Ese no es el amor. Allí no hay amor. No te engañes. Si a ti te gusta criticar, si a ti te gusta juzgar, si a ti te gusta dártela de juez, menospreciar a tu hermano, usted no tiene el amor de Dios.
no tiene el amor de Dios. Y si no tienes el amor de Dios, usted no conoce a Dios. Porque el amor nunca aplasta, nunca hunde. El amor levanta, levanta. ¿Recuerdas Juan 8? En Juan 8 encontraron a una mujer en adulterio. La ley mosaica enseñaba que cuando a un hombre, a una mujer, se le encuentra flagrante en el pecado del adulterio, ambos tenían que morir pedreados. Trajeron a la mujer, pero no trajeron al hombre. ¿Por qué será? Y le pusieron en medio. Y había allí, rodeándola, un montón de personas que lo hacían en nombre de Dios. Y cada uno tenía una piedra en su mano para lanzarla contra la mujer, porque pensaban que de esa manera ellos estaban glorificando a Dios. Estaba ahí Jesús. Jesús no condena. Jesús no humilla. Jesús levanta. Jesús les dijo a los dos, el que esté de vosotros sin pecado lance la primera piedra. A ver, ¿hay alguien de ustedes que no tenga pecado? Si hay alguien de ustedes que no tenga pecado, lance la primera piedra. A ver, ¿quién se atreve? ¿Hay alguien limpio de conciencia? Nadie se atrevió, desde los más líderes espirituales hasta el más común, se fueron uno por uno, atusados por su conciencia. Jesús vio a la mujer tirada en el suelo, la levantó y le dijo, mujer, ¿quién no están los que te juzgan? ¿Qué se fueron? Ni yo te condeno. Ve, no vuelvas a pecar. Por eso Pablo, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice a la iglesia de la siguiente manera, hermanos, se refiere a la iglesia. Esto no es un mandamiento para otros, sino para la iglesia, para creyentes. Les dice a los creyentes, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, tú ves a algún hermano, lo has sorprendido, lo has visto en algún pecado, en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es importante recordar que el propósito de abordar el pecado dentro de la comunidad no es la condenación, es la restauración. Una iglesia que ama es una iglesia que restaura, una iglesia que sana, porque el amor de Dios nos lleva a eso. Cuando vemos a un hermano caído, nos acercamos no para condenar, no para juzgar, no para hundirlo. Si vemos a alguno de nuestros jóvenes andando o lo sorprendemos en alguna falta, no se vaya pues al primer lugar y chismea y chismea y chismea. Por favor, eso no es amor. Si usted ve a alguien de la iglesia, a mi hija, a mi hijo, andando en alguna cosa mala, ¿usted se va a atrever a chismear de ella? ¿Dónde está el amor allí? ¿Dónde está el amor allí? Hermano, acerquémonos al hermano, no para aplastarlo, no para condenarlo, sino que llenos del amor de Dios, debemos hacer que ese hermano regrese al redil, regrese a su primer amor. Debemos acercarnos para restaurar, para sanar, para levantar, para llorar con ese hermano, para sufrir con ese hermano. Y cuando algún hermano se pierde, nosotros estamos allí, como el buen pastor, esperando que esa persona vuelva. El amor se expresa de esta manera. Guiar de regreso al hermano que ha caído es el deber de una iglesia. En Juan 14:13
Pablo, hablando del contexto de los creyentes fuertes y los creyentes débiles, dice así, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Cuando vemos a algún hermano que ha caído, cuando vamos y le juzgamos, cuando vamos y le condenamos, cuando vamos y le criticamos a sus espaldas, ¿cómo puede un cristiano criticar, condenar, juzgar y luego acercarse a Dios en oración o venir a la iglesia a alabar? Si la regla es clara, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. La hipocresía más grande es la vida de aquel hermano que murmura, que critica, que juzga. Es alguien que está poniendo tropiezo a sus hermanos en la fe. El amor nunca juzga. Tú no eres juez. Ni siquiera yo me atrevo a juzgar a mis hermanos. ¿Usted quién es para juzgar? ¿Usted quién es para criticar? Tal hermana se viste así, tal hermana viene así, mira a su hijo, mira, ¿a ti qué te importa? Hermano, ella es para su Señor, tú eres para tu Señor, ambos sirven al Señor. Tenemos que entender que no todos tenemos la misma madurez. Pablo dice, soporten a los débiles. No que los condenes, no que los juzgues. ¿Sabes quién más habló de esto? El que más habló de la manera más clara fue Jesús. Jesús habló de esta verdad en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el sermón más importante. Es un sermón muy, pero muy especial que encontramos en el Evangelio de Mateo. Es el sermón más extraordinario con el cual todo el mundo está familiarizado. El Sermón del Monte enseñado por Jesús. Allí, en el Sermón del Monte, en el versículo 1 del capítulo 7, Jesús inicia y dice, no juzgues. ¿Qué dice? ¿Qué dice, iglesia? ¿Qué dice? No te escucho. ¿Qué dice? Solamente la primera cláusula. ¿Qué dice? Mírale a tu otro hermano, dile. Mírale su cara pelada, dile. De frente. Y bueno, somos para juzgar, ¿no? Cuando nosotros no hemos caído, cuando nosotros no hemos tropezado, nosotros nos creemos superiores moralmente. Yo nunca haría eso. Jamás haría eso. ¿Cómo puede ser posible que esa hermanita ha caído? Yo no haría eso. ¿Dónde estaba su mente? ¿Dónde está su pensamiento? Y rápido somos para juzgar, hermano. Qué rápido somos para condenar. Yo no haría, jamás lo haré. Nunca haría eso. Nunca, 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 nunca. No te das cuenta que a la vuelta de la esquina viene para ti otro tropiezo más grande y estarás embarrado en el mismo excremento que tu hermano se embarró. No juzguéis, es el punto. No, acá no tenemos que interpretar, no, no, en qué, no, no, no juzgues. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Con qué moralidad mides a tu prójimo? Con tu propia moralidad. O sea, el estándar de justicia es tu moralidad, es tu ética. Tú te crees, eres la regla a seguir. Tú te crees la máxima excelencia y el modelo de moralidad. No te equivoques, hermano, porque con esa misma medida vas a ser juzgado. Por eso Jesús continúa y dice, versículo 3, ojo aquí, presten atención, lo voy a leer despacito. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hermano, tú estás en pecado. He visto esto en tu vida.
Qué fácil es señalar, hermano. Qué fácil es decirle a la gente su defecto. ¿Y el tuyo? ¿Y el tuyo? ¿No lo notas? ¿No notas tus defectos? ¿No notas tus pecados? ¿No notas tu orgullo? Hermano, que Jesús pone las cosas bien en claro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga? O sea, Jesús maximiza. En la vida de tu hermano hay una pajita. En el tuyo hay un troncazo metido en tus ojos. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. ¿Están aquí, hermanos? No me hagan reír porque la verdad que no me gusta a mí la gente que le gusta criticar. Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermano, donde hay amor, no puede haber condena, juzgamiento. Es que el amor nos lleva a nosotros a ser misericordiosos, compasivos con el que cae, con el que tropieza, con el hermano que está enfriado, con el hermano que se desanimó, o la hermana que está luchando con alguna batalla, lidiando con algo muy feo en su vida. Tenemos que tener compasión. El amor nos lleva a restaurar, nos lleva a que ese hermano vuelva al redil. El amor hace que nosotros levantemos al caído. El amor hace que nosotros vayamos más allá y sintamos el dolor de ese hermano. No solamente el amor nos lleva a soportar, no solamente el amor nos lleva a levantar, también el amor nos lleva a servir. Esa es la iglesia que debemos de ser. Una iglesia que realmente soporta, una iglesia realmente que levanta y una iglesia que realmente sirve. Tenemos que aprender a servirnos unos a otros, a ayudarnos unos a otros. Iglesia, ese es el amor. El amor es sinónimo de servicio. El que ama sirve. El que ama ayuda. No puede el amor no expresarse en el servicio. No puede el amor atarte las manos. El amor te lleva a servir. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando tienes el amor, lo que tú busques en tu hermano que te rodea es que esté bien. Deseas que esté bien esa persona. Deseas que tu esposa esté bien, deseas que los demás estén bien, deseas que tus hijos estén bien, deseas que tus hermanos que te rodean estén bien. Y para que estén bien, si tú tienes algo que puedes hacer, lo haces, sirves para que esa persona se encuentre bien. Haces todo lo posible para que esa persona se encuentre bien. Servir. Es lo que hizo Jesús al venir a este mundo. En una de sus enseñanzas más clásicas y más impactantes, Jesús hizo algo impactante que quedó grabado para siempre en la mente de Pedro y en la mente de los 12. Aquella noche en el aposento alto, cuando ellos se reunieron para poder participar de la Pascua, Jesús entró, se puso una toalla en el hombro, se puso en sus manos una tina de agua. Ese servicio, ese acto de ir y lavarle los pies a las personas, a los que llegaban a la casa, solamente era un oficio que desempeñaban los esclavos. Y había varias clases de esclavos. Habían esclavos que servían de mozo. Era un servicio honorable. Había esclavos que estaban en la administración de la casa, que eran los mayordomos. Ellos tenían un alto rango. Habían esclavos que se encargaban de la enseñanza de los niños. Eso también era un alto rango. Pero el servicio más humillante para un esclavo era lavar los pies de los que llegaban a la casa de su amo.
Cuando alguien llegaba a la casa de su amo, el esclavo que estaba encargado de lavar los pies era el que tenía que ponerse la toalla en el hombro y lavarle los pies que él que había llegado a visitar al amo. Era un trabajo humillante. Nadie lo quería hacer. Todos querían ser esclavos, quizás en cierta medida, pero quizás un mayordomo, quizás alguien, un instructor, o quizás alguien que sirviera en alguna otra administración, pero lavar los pies era el servicio del esclavo de menor rango, del más despreciado. Ah, yo soy esclavo, pero yo soy mayordomo. Tú lavas pies. De esa manera, ese hombre era humillado. Jesús tomó la toalla, se puso agua en sus brazos y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y los discípulos se quedaron mirando, ¿qué es? Maestro, ¿tú vas a lavar los pies de nosotros, maestro? Pero dijo, no, Señor, no voy a permitir que me lave los pies a mí. Yo debo lavarte los pies. Tú no tienes por qué lavarme los pies. Jesús le dijo, Pedro, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Jesús le estaba enseñando una gran lección, que ellos habían sido llamados para servir, para atender a sus hermanos, para sufrir por sus hermanos. Estaban teniendo una lección clara de que frente a ellos estaba el Dios Todopoderoso, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador del cielo y la tierra. Allí estaba el soberano del universo lavando los pies de 12 personas comunes y ordinarias. Jesucristo nuestro Señor. Luego Pedro dijo, no, Señor, no me laves. Pero Jesús le dijo, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Después de haber hecho ese acto, en Juan 13, 14 al 15, Jesús dice lo siguiente, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, les he servido. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, es decir, servirse unos a otros. Porque ejemplos he dado, ¿para qué? Como yo os he hecho, vosotros también. Lavar los pies es sinónimo de servicio. La Iglesia Católica Romana lo literalizó y el Papa lava los pies de los obispos y los obispos lavan los pies de los sacerdotes y los sacerdotes lavan los pies de los laicos y ellos dicen estamos honrando a Cristo, su abuela. Eso no tiene nada que ver con esto. El verdadero servicio es entregarse por el hermano, es servir, es entregarse por el bien del hermano, hacer que esa persona que te rodea y hacer en tu grupo de transformación que tú ves con tus propios ojos que tiene necesidad. Allí donde estás congregándote, donde te estás reuniendo, allí donde estás, ves a tu hermano en Cristo. Tiene necesidad. ¿Y tú te quedas con los brazos cruzados? ¿No estás dispuesto a servir? ¿Cómo puede haber amor allí? En la discusión de Santiago con Juan, de quién iba a ser mayor, cuando Juan y Jacobo se presentan al Señor, dice, Señor, no quiero sentarme a tu derecha y yo a tu izquierda, Señor, porque queremos reinar contigo. ¿Recuerdan esa escena, hermanos? ¿Recuerdan esa escena? Es algo, no sé, ¿ah? ¿Qué tendría Juan en su mente, no? Maestro, un ratito, aléjate de los demás porque es algo muy importante. ¿Qué cosa le dice Jesús? Maestro, mira, tenemos una petición a usted. Queremos que en tu reino, Señor, en tu reino. Cuando tú vengas aquí con tu poder y dominio, yo me quiero sentar a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. ¿Puede ser o no puede ser? Jesús le dice, eso no me compete a mí. Imagínate a qué punto puede llegar el ser humano cuando entiende estas cosas.
Jesús le dice en Lucas 22:27, aprovechando esa oportunidad, les dice a ellos, pues ¿cuál es mayor? ¿Quién es más grande? ¿Quién es el más grande? Pregunta Jesús, dice, ¿cuál es el más mayor o el más grande? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Hace una pregunta Jesús. ¿Quién es el más grande? Escúchenme por favor. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Quién es el más grande en el reino de Cristo? ¿Quién es el más grande discípulo digno de honra? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Jesús responde, no es el que se sienta a la mesa. Pero no estoy entre vosotros. ¿Cómo fue? ¿Cómo está Jesús entre ellos? ¿Cómo es que sirve? Amada iglesia, el amor, ágape, el amor cristiano nos tiene que llevar a nosotros a servir, a hacerle bien a nuestro prójimo, a hacerle bien a quien nos rodea. A eso es amor. Amor es soportar, amor es levantar, amor es, recuerde, servir, hacerle el bien a los demás, ayudar a los demás. ¿Ese ejemplo nos dio quién? ¿Quién nos dio ese ejemplo? Jesús. Cuarto, la iglesia que expresa el amor de Cristo, la iglesia que expresa el amor de Dios, es una iglesia que da, no es avara, no es ambiciosa. La iglesia no es un lugar donde cada quien busca su propio beneficio y cada quien busca su propia ambición. Ese no es la iglesia, hermanos. En la iglesia primitiva no había eso. El que tenía más, vendía lo que tenía y le daba para que los demás también tuvieran. Repartía con los demás lo que tenían. La Biblia nos dice tajantemente que en la iglesia primitiva no había necesitados entre los miembros de la iglesia. No había gente que sufriera de necesidades. ¿Por qué? Porque los que tenían más daban a los que no tenían. Todos daban. Como todos daban, todos tenían. Hermanos, ¿por qué lo hacían? Motivados por el amor de Cristo, motivados por el amor de Dios. Ellos, movidos por el amor, se desprendían generosamente de lo que tenían y se lo daban a los que más necesitaban. El amor se expresa en la dádiva. El amor se expresa en la generosidad. Usted puede dar sin necesariamente amar. Sí, puede dar sin necesariamente amar. Pero usted no puede amar sin dar. No puede. Porque el amor nos lleva a nosotros a amar y a dar. Que eso es el amor. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo amó? Que ha, que ha. ¿Cómo expresa Dios su amor? A través de dar su hijo. ¿A cambio de quién? A cambio de nosotros, a cambio de mí, que soy un vil pecador, a cambio de mí. El Padre entregó a su hijo para rescatarme. Ese es amor, amor es dar. Nunca nosotros podremos igualar la generosidad de Dios. Dios es generoso y su pueblo tiene que ser generoso. Jesús era generoso. En el Antiguo Testamento, una y otra vez, Dios enseña a su pueblo a ser generosos. Y a cambio, el Señor les dice que si ellos son generosos,
también Él será generoso. En Proverbios 3, 9 al 10 encontramos una de las promesas más extraordinarias del Antiguo Testamento escritos en el libro de Proverbios. Dice así: honra a Jehová con tus bienes. Adórale al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, solamente entonces, cuando tú seas generoso con el Señor, cuando tú seas generoso con el Dios, que dice, entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios promete ser generoso con su pueblo, pero le pide a su pueblo que también sean generosos con Él y que sepan dar las primicias y que sepan honrar al Señor con sus bienes. Aproximadamente entre el año 50 y 65 se desató una hambruna devastadora en toda Judea. Era una hambruna terrible. Y la iglesia en Jerusalén estaba pasando de hambre. No había comida en Jerusalén. Los romanos mismos huían de Jerusalén. La gente estaba muriendo de hambre. Niños estaban muriendo de hambre. Y Pablo comenzó a recolectar ofrendas en todas las iglesias de Asia Menor, de Macedonia, Acaya y más allá, para recaudar fondos y llevarlo a los hermanos de Judea. De todas las iglesias, las iglesias de Macedonia, que eran varias iglesias que estaban en la región de Macedonia, a pesar de que esas iglesias estaban en extrema pobreza, ellos dieron y dieron con amor. Pablo dice en 2 Corintios 8, 8, 1 al 4, repite esta historia y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones que esas iglesias estaban pasando, con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. A pesar de que ellos estaban en pruebas, en tribulaciones, y a pesar de que eran pobres, Pablo dice, a pesar de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Las iglesias de Macedonia dieron con amor, dieron más allá de sus fuerzas. A pesar de su profunda pobreza, ellos dieron. Ellos no dijeron, no tengo. No, no tengo. Hay tantos creyentes que dicen, no tengo, no tengo, no tengo. Pero vivimos en una era de consumismo. Tenemos dinero para tantas cosas, pero no tenemos dinero para compartir con tus hermanos. Hay gente que gasta dinero en tener bien sus cosas. Hasta gastan dinero para poder criar con tanta abundancia a sus mascotas. Pero para compartir con el prójimo, nunca tiene. Nunca tiene. Prefieren que su mascota esté bien. Cuando su mascota le agarra una gripe, lo llevan al toque al veterinario. ¿Cuánto es la operación? ¿Cuánto es? 1,000 soles. Ya, yo estoy dispuesto por mi mascota. Ahora las mascotas valen más que tus propios hermanos en Cristo. Hay tanto consumismo que ahora botamos las cosas. Botamos comida. Usamos la ropa 2, 3 días, la botamos. Usamos zapato 2, 3 días, lo botamos. Y queremos otro zapato, y otro zapato, y otro zapato. Y ya Temu salió con otra cosa, ya Temu salió con otra cosa, ya vino otra cosa. Estamos en la era del consumismo, votamos y votamos, consumimos, votamos y votamos, consumimos.
Las redes sociales te bombardean. Toma esto, compra esto, ya. Un celular ya. Salió de tal gama, tal gama, no sé qué rayos celulares salen. Y los cristianos ahí haciendo su fila para comprar esos celulares de alta gama. Consumimos, 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 consumimos y votamos y votamos y votamos. Pero para el hermano, para el prójimo no hay. ¿Verdad? Temo te ofrece un zapato tal gama, cuesta tanto. Y tú vas al toquecito comprando. Y botas, y botas, y botas, consumes y consumes y consumes. Díganme, ¿dónde está el amor por tu prójimo? ¿Dónde está el amor por la persona que padece? El amor de Dios nos tiene que llevar, iglesia, a dar. No puedes amar sin dar. No se puede. Según de Corintios 9, 6 al 7, Pablo dice una gran verdad. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. ¿Por qué? El Señor conoce a los ávaros. El Señor conoce a los ávaros. Y a los que son ávaros, los trata como ávaro. Al que es mezquino, el Señor le cierra las puertas de su bendición. Porque es mezquino. Es duro, tacaño. Levanten la mano todos los tacaños, por favor, que quiero conocerlos. Ya no van a ser hermanos de vida abundante, sino hermanos tacaños en abundancia. Es una tristeza que en el pueblo de Cristo hay eso. Tacaños que no honran, que no saben dar. Hay tantos tacaños y ni siquiera se pueden comprar un abrigo para ellos mismos o comprarle algo para sus hijos. Prefieren gastar el dinero en lo superficial. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. En realidad, el amor de Dios es para todos, para el que da y para el que no da. Pero Dios tiene un trato muy especial con aquellos que dan. ¿En qué sentido? En que Dios cumple su promesa de ser recíproco con los que son generosos. Al que es generoso no le faltará. Al que es generoso siempre tendrá. Al que es generoso abundará. Sea generoso, hermano, con su hermano. Sea generoso. Comparta. Si usted tiene un negocio y el Señor lo bendice abundantemente, hermano, comparta, comparte. Porque el negocio es del Señor. Si tú en tu profesión, el Señor te bendice tanto y tanto y tanto, va, vamos, comparte, vamos, suelta. No acumules, no tengas cuenta de ahorro. Eso es para el mundo. Si tú me preguntas, ¿me tienes cuenta de ahorro? Yo te muestro mi yape y tengo apenas un sol. Y eso también. Si hay algo que llega a mis bolsillos y yo tengo que compartir, tengo que dar. Tengo que compartir. Si hay algo el Señor nos bendijo, tengo que compartir. Tenemos que compartir. No puedes tú quedarte así. Yo me he metido en muchísimos problemas por dar, por compartir, por ayudar. Pero eso no me desanima, hermano. Porque el Señor ve lo que hacemos. Proverbios 19, 17 dice, este es un pasaje maravilloso. Me, 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 me coge en mis manos
me agarra este pasaje y me da punzones. Porque el Señor dice de esta manera, a Jehová presta el que da al pobre. Si tú le das algo a tu hermano que tiene pobreza, ¿a quién le estás prestando? ¿A quién es ese préstamo? A Jehová. Cada vez que tú compartes con el que no tiene, cada vez que tú das al que no tiene, recuérdate, es un préstamo al Señor. Cada vez que tú compartas algo con tu hermano en Cristo que tiene necesidad, que tú lo ves, recuerda que cuando compartes con él, es un préstamo. No estás tirando tu dinero al suelo. No estás tirando tu dinero a la tierra, no. Es una inversión. Porque el Señor dice, porque a Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Y cuando el Señor paga sus préstamos, Él paga con intereses, abundantes intereses. Digan amén si quieren ser la iglesia que aquí se describe, hermanos. Yo quiero pastorear una iglesia que realmente quiere esto, lo que dice aquí la palabra, que se esfuerza por vivir esto. Y aquí viene mi último punto. Expresar el amor de Dios. Vivir el amor de Dios. No solamente soportar, levantar, servir y dar. También es cuidar. Debemos ser una iglesia que cuida. Debemos ser una iglesia que soporta, debemos ser una iglesia que levanta, debemos ser una iglesia que sirve, debemos ser una iglesia que da, pero también debemos ser una iglesia que cuida. ¿Quiénes cuida? A los más débiles, a los desfavorecidos. Porque Dios es padre de huérfanos, dijo alguien allí. Dios es padre de huérfanos. Dios es sustentador de las viudas. Dios es sustentador de los ancianos. Dios es sustentador de los pobres y los mendigos. Y si nosotros cuidamos de aquellos creyentes que llegan a nuestras vidas, si cuidamos a nuestros hermanos que llegan a nuestra iglesia, que tienen necesidad, tenemos que cuidarlos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros ancianos. Tenemos que cuidarlos. Tenemos que hacerlo. Estamos hablando dentro del contexto de la iglesia local. Yo sé que allá afuera hay muchos necesitados, pero tenemos que priorizar a nuestra familia de fe. ¿Cómo podemos dar afuera cuando aquí dentro también hay necesitados? Tenemos que dar a los que nos rodean. Tenemos que compartir y cuidar a aquellos que llegan a nosotros. Si llegan huérfanos, tenemos que ayudarlos. Si llegan viudas, tenemos que ayudarlos. Si llegan madres solteras, tenemos que ayudarles. Si llegan padres solteros, tenemos que ayudarles. Si llegan ancianos en nuestra iglesia, tenemos que ayudarlos. Estamos para ellos. Si no, ¿cómo? La iglesia primitiva, desde sus inicios, se diferenció de otras religiones por su inmenso cuidado de las viudas y los huérfanos. En Roma, de la época de Pablo, de Juan, siglo I y siglo II, había una corrupción terrible. La inmoralidad sexual abundaba por doquier y había mujeres que salían embarazadas por doquier. Y como en esa época no se quería tener un hijo sin tener un padre, porque el hijo representaba la herencia del hijo y no se podía tener un bastardo. En Roma y en la Grecia, tener un bastardo era lo peor.
¿Y sabes qué hacían las madres solteras en aquellas épocas cuando tenían un hijo y no tenían un padre atrás? Las abandonaban en las calles, recién nacidos. Tú cruzabas por Roma en el siglo I y te encontrabas a fetos por aquí, a niños botados, muriendo, agonizando. Literal. Esa era la corrupción moral del siglo I, siglo II. ¿Y sabes qué hacían los cristianos? Iban por las calles recogiendo a esos bebés, a esos niños que estaban botados en la calle, a los huérfanos, a los ancianos, a las viudas, desde el principio. A la iglesia se le conocía por su amor. No porque de qué denominación es, no porque hablen lenguas, no porque saltan, no porque sean eruditos, no porque no sean inteligentemente bíblicos, es por su conocimiento. A la iglesia primitiva se le conocía por amor. Cuidaban y cuidaban y cuidaban y cuidaban. Se dice que Crisóstomo, el gran obispo de Antioquía, tenía bajo su cuidado 3.000 huérfanos. Se dice que en Roma, la iglesia tenía bajo su cuidado 5.000 huérfanos. ¿Y quién no lo cuidaban? La iglesia. ¿Usted quién cuida? Ni con su propia vida puede. Por eso Santiago dice lo siguiente en el versículo 27 del capítulo 1. La religión pura y sin mancha. Esta es la verdadera cristiandad. Si alguien tiene fe, si alguien tiene conocimiento del Dios vivo, si alguien vive la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre, es esta. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa fe? ¿Cuál es esa vivencia pura y sin mancha? Ese cristianismo puro, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso era el todo de la iglesia primitiva. Eso era el todo de ellos. Huérfanos y viudas. Cuando tú lees Tito 1, primero Timoteo 1, Pablo le dice a Timoteo, por favor, Timoteo, a las ancianas hay que ayudarlas. Haz una lista en tu iglesia, en esa iglesia, cuántas ancianas hay que ayudarlas, hay que mantenerlas, hay que sustentarlas. Imagínense que si haríamos esa iglesia, cuidaríamos a nuestros niños, porque hay hermanas y hermanos que no les alcanza ni siquiera para comprar útiles a sus hijos. Algunos de ellos ni siquiera estudian. Yo recuerdo que el mes pasado, en el inicio de estas clases, un hermano vino y me dijo, pastor, yo le dije, hijo, ¿tus hijos van a estudiar? Me dijo, no, pastor, mi hijo, estoy enfermo. El hermano estaba enfermo, delicado de salud. Y le dije, ¿tus hijos van a estudiar? No, pastor, mi hijo. Pedí alguna colaboración, no sé si a ustedes o si lo pedí a Norma, no recuerdo. Pero yo sabía, hermanos, que teníamos que hacer algo por ellos. Agarré los útiles que yo podía, hicimos como 3 listas, creo. 3 listas para esos niños, para que estudiaran. Lo que podíamos. Algunos lo cubrió la hermana Norma, me parece. Porque es nuestro deber. A nuestros niños que llegan a la iglesia, tenemos que ayudarlos. Tenemos que ayudar a aquellas madres solteras, padres solteros, viudas, ancianos que están en nuestra iglesia. Si no, no hay religión, no hay cristianismo. Somos uno más del montón de iglesias que hay aquí y no hay esperanza. Y sería mejor que nos esparzamos, ¿verdad? Porque yo no lo soporto a ustedes ni ustedes a mí. Y vamos a terminar bronqueándonos. Es mejor tú por tu lado, yo por mi lado, se terminó el problema. Pero yo no quiero una iglesia donde la gente me mire con indiferencia y mire con indiferencia a los necesitados. Queremos ser una iglesia bíblica. ¿Cuántos dicen amén?
Jesús también dio una enseñanza, pero antes de pasar a la enseñanza de Jesús, Dios le decía a Israel cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, una tierra donde abundaba la miel, donde abundaban los productos. Israel iba a entrar a poseer una tierra fértil, llena de abundancia. El Señor le dice a Israel, Israel, recuérdate de los pobres, recuérdate de los huérfanos. Cuando ustedes cosechen, no cosechen todo, den para los pobres. Cuando ustedes vayan a su viña, no arranquen toda la uva, dejen un poco para los pobres. Trabajarán la tierra 6 años y el 7º año será para que los pobres vengan y recojan todo el producto. Desde el inicio el Señor siempre se preocupó por los huérfanos, los ancianos, los débiles, las viudas. Por eso en Deuteronomio capítulo 24, versículo 19, el Señor le dice a Israel, cuando ciegues, es decir, cuando coseches tu mies, tus granos, tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y la viuda. ¿Por qué para el extranjero? Solamente los que emigran saben esto. Los que dejan su tierra porque no hay trabajo, porque no hay nada y llegan para acá. Y cuando llegas a una ciudad no conoces a nadie. Es difícil encontrar trabajo. Es difícil encontrar una casa. Es difícil encontrar amigos. Es difícil todo eso. ¿Y dónde está la iglesia ahí para atender a esas personas? Especialmente cuando llegan hermanos de otras regiones a nosotros. Tenemos que ayudarles, hermanos. Por eso el Señor dice claramente, no volverás para recogerla, será para el extranjero, el huérfano y la viuda, a fin de que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Si tú dejas para ellos, yo te voy a bendecir, dice el Señor. Versículo 20. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayan dejado atrás de ti. Serán para el extranjero, el huérfano y la viuda. Versículo 21. Cuando vendimias tu viña, cuando coseches la uva, no buscarás tras de ti. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Y el Señor no ha cambiado de pensamiento en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el Señor lo eleva aún más a estos estándares y nos dice que en el día del juicio el Señor nos va a juzgar por la forma en que hemos atendido a los débiles. Si tú y yo hemos atendido a los débiles, hemos cuidado a los desfavorecidos, hemos cuidado a los que no tienen, el Señor dice que entraremos a la vida eterna. ¿Por qué? No es una salvación por obras, no. La Iglesia Católica lo malentendió. No es una salvación por obras. ¿Por qué? Porque la verdadera fe en Cristo produce obras. La consecuencia natural de conocer a Dios es dar, cuidar, levantar, soportar, compartir. Voy a leerles este pasaje. Me están mirando con hambre como si estarían ayunando. ¿Están ayunando? Ya, vamos a leer el versículo 31. Dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, mire, presta atención, ese día llegará. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Él regrese, porque la redención que Cristo efectuó en la tierra tiene dos partes, la inauguración y la consumación. El reino de Dios ya se inauguró y estamos en esa etapa intermedia, pero falta su consumación y su consumación será cuando Él regrese. En la primera venida Cristo vino como Salvador y Señor, en su segunda venida viene a juzgar.
viene a condenar y el juicio empezará por la iglesia, por su pueblo, recompensando. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él estará como juez. Ante él estaremos todos. Cuando él se siente en su trono, Dios no necesita jueces, fiscales, testigos para probar o desaprobar la inocencia de alguien. Él no va a decir, a ver, señor fiscal, presente los cargos. A ver, señor abogado, defienda. No. El Señor conoce. Y serán reunidas, versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartarán uno de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Piensen eso. Un pastor separando ovejas y cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Versículo 34. Entonces el rey Jesucristo dirá a los de su derecha, es decir, a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me vististeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos alimento? ¿O sediento, te dimos de beber? 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Versículo 40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí. Al fuego eterno preparado. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo. ¿Ah? Cuando ves a un niño desnudo, sin que su mamá y su papá no tengan la capacidad de cubrirles, y tú no fuiste capaz, recuerda este pasaje. Recuerda este pasaje. Estamos hablando de ayudar a nuestros hermanos que nos necesitan y a las personas que lo necesitan. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces responderán diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. En el contexto de Mateo, los más pequeños, ¿quiénes son? Los desfavorecidos, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los leprosos, los lisiados, los discriminados, todos aquellos desfavorecidos por la sociedad, despreciados por la sociedad. Versículo 46. ¿Irán estos, los de mano izquierda, a dónde? Mm, mm. ¿Y los justos?
¿Qué iglesia queremos ser? ¿Qué iglesia queremos ser, hermanos? ¿Qué tipo de iglesia anhela ser usted? No espere que alguien se mueva para que usted se mueva. No espere ver usted que alguien da para que usted dé. A veces necesitamos iniciar con pequeños actos para ayudar a los demás. A veces necesitamos movernos para contagiar a los demás. No digas, si nadie lo hace, ¿quién soy yo para hacerlo? De mí se burlaban muchos. Recuerdo que en mi casa yo recogía y atendía a un borracho. Lo hacía dormir en mi casa. Le atendía y le daba de comer. Recuerdo haber ido a su casa y su papá lo botaba. Patadas, a golpes, a ese varoncito. Recuerdo que un hermano me echó en cara y me dijo, hermano, estás perdido. ¿Tú puedes coger un borracho en tu casa y atenderlo? No te estoy diciendo algo que no haya hecho. Cargué sobre mis hombros a muchos enfermos llevándolo al hospital. ¿Usted lo hace? Ayudé a muchos con mis manos. Y si no es con mis manos, dando. Y cuando miraba a mis hermanos caer, me postraba en mi cuarto orando por esas vidas. ¿Cuándo vamos a ser la iglesia que Cristo pide que seamos? ¿Cuándo? ¿Qué vamos a esperar, hermanos, para ser la iglesia que Dios pide que seamos? Hermanos de vida abundante, los desafío con estas palabras. Y no quede en el vacío esto. Da fruto, hermano. Si tú conoces alguna familia a tu alrededor que está pasando necesidad, ayúdale. Voy a llamar al pastor, tiene negocio. Pastor, tú tienes plata, pastor. ¿Puedes ayudar acá a un hermano? Así me llaman muchos a mí. Y en ese momento me quiere salir el drogadicto que era antes. Y me da ganas de meterle unas palabritas. Me aguanto. No me mires a mí nada más, hermano. Este es un deber no del pastor, sino de la iglesia del Señor. Todos, absolutamente siempre tenemos algo para dar. Alguien que levantar, alguien que soportar, alguien que cuidar, alguien a quien servir. Hagámoslo de todo nuestro corazón al Señor Dios Todopoderoso. Amén, hermanos.